La revolución y los gobiernos liberales fue la más grande transformación política del Ecuador de fines del siglo XIX y inicios del siglo XX, que echaron abajo a los gobiernos conservadores y instauró un nuevo régimen liberal, dando un gran salto en la transformación del Estado ecuatoriano. Analizando históricamente, desde los gobiernos de Eloy Alfaro, que llegó al poder en el año 1895, podemos evidenciar que hasta el año 1925 solo han existido gobiernos de carácter liberal entre oposiciones y autocráticas. Claro, más adelante hablamos de los gobiernos liberales, pero nosotros vamos a concentrarnos solo en este periodo. A continuación, daré a conocer algunos de los sucesos más importantes del Partido Liberal o post-alfaristas y cambios estructurales que dio origen al Estado moderno. En su primer periodo, Eloy Alfaro gobernó durante los años 1897 a 1901. Algunos de los hitos más importantes que ocurrieron son: llegó al poder con el apoyo de la burguesía, tanto importadores, exportadores y banqueros. Luego se firmó el contrato de construcción del ferrocarril Guayaquil y Quito. Por otra parte tenemos la separación de la Iglesia y el Estado. Luego se adoptó el patrón oro y se agudizó el conflicto liberal-conservador por el establecimiento del Estado laico. Leonidas Plaza y Gutiérrez. En su primer periodo de gobierno, gobernó durante los años 1901 a 1905. Dentro de su periodo hubo la distancia entre Plaza y Alfaro. Por otro lado, bajo su mandato dictó leyes de matrimonio civil, divorcio y cultos. Y otro punto importante es que se establecieron varias instituciones educativas, entre ellas Vicente Rocafuerte, Colegio Nacional, Vicente Maldonado, entre otras. Lizardo García Zorroza. Él estuvo en el poder durante los años 1905 a 1906. A este gobernante de la Junta Popular de Quito lo declararon traidor a la patria. Por otra parte, en su periodo de gobierno designó a Leonidas Plaza como ministro plenipotenciario en Washington. En su segundo periodo, Eloy Alfaro gobernó desde 1906 a 1911. Dentro de esto, emitió la Constitución de 1906, que es la Carta Magna Liberal. Por otra parte, se festejó la titánica obra de ferrocarril trasandino en 1908. En su cortísimo periodo, Estrada gobernó durante los años 1911. En su periodo, Alfaro era derrocado y luego muere el presidente Estrada y estalla una nueva revolución liberal. Leonidas Plaza y Gutiérrez. En su segundo periodo gobernó durante los años 1912 a 1916. En enero de 1912, el viejo luchador fue bárbaramente asesinado y sus cadáveres incinerados por las turbas agitadas por una oscura alianza de adversarios liberales y derechistas moribundos. Otro punto es que logró el cese de fuego con la Iglesia Católica. Buscó un consenso de oligarquías con el latifundismo serrano y luego entregó el poder directo del poder político a la todopoderosa banca guayaquileña, al Banco Comercial y Agrícola. Alfredo Baquerezo Moreno. Él estuvo durante los periodos 1916 a 1920. Dentro de su periodo seguía la continua dictadura bancaria o predominio plutocrático. Baquerezo también impulsó la vialidad, el telégrafo y el alumbrado eléctrico. Ya en el año 1916 apareció la plaga de la monilla, que mermó la producción del cacao. José Luis Tamayo. Él estuvo en el poder durante los años 1920 a 1924. Dentro de su periodo ocurrió la matanza más triste que tuvo el Ecuador, el 15 de noviembre de 1922. Y esto se puede reflejar claramente en la novela Cruces sobre el agua de Joaquín Gallejos Lara, en donde relata este sangriento bautizo de la clase trabajadora del Ecuador. Por otra parte, defendió el derecho a la libertad de prensa. Gonzalo Rivera. Su mandato fue entre los años 1924 a 1925. Durante este periodo, la deuda pública ascendió a 27.262,496 sucres y el déficit fiscal había llegado a 9,5 millones de sucres. Por otra parte, las importaciones eran
suntuosas y estaban fomentadas por la banca. Y con esto dio fin a los gobiernos liberales. Por otra parte, Córdoba fue apresado y el 23 de agosto de 1925 marchó al destierro en Valparaíso y luego continuó la Revolución Juliana. En julio de 1925, el Estado ecuatoriano da un gran salto, y lo cual conlleva un proceso de consolidación de un Estado más nacional y modernista, en el cual existe un aparato administrativo regulatorio más técnico y que ponga por delante el interés general de la nación. Esto se lo llama, y es también conocido como la Revolución Juliana, en la cual por primera vez se asumen las demandas sociales y conllevan a grandes reformas institucionales y sociales, y como también la reivindicación de empresas con una vista más nacional y no tan velando por su interés general. El objetivo era por fortalecer principalmente las capacidades reguladoras del Estado ecuatoriano, para introducir así una racionalidad nacional y política que vele por todo el pueblo, y lo que conlleva a un paso de reformas agigantadas, como por ejemplo la ley de monedas, es decir, el control y regulación de la emisión monetaria, una nueva constitución política de 1929, y la cual conozca principalmente lo que es la cédula ciudadana, y haciendo así que existe una vinculación jurídica política más amena con el Estado ecuatoriano. En tanto, las empresas, se abre también una ley general de bancos que conlleva que se dé paso a una moneda nacional, no como antes que cada banco hacía su propia moneda. Con esta nueva estructura institucional del Estado se dio paso a que exista una nueva moneda nacional, se prevenga también el interés de varios sectores populares y que da paso también al voto femenino, y que claro también se fortalece principalmente la separación del Estado, de la sociedad civil y el interés público frente a los intereses privados. Todas estas reformas también abren también a la seguridad social y luego al Código del Trabajo por primera vez, y toda esta larga trayectoria de reformas es lo que se trató la Revolución Juliana, que perduró desde 1921 hasta 1931. Como reflexión final, desde los inicios de los gobiernos liberales hasta lo que es la Revolución Juliana, ocurrieron diversos cambios importantes y ciertas rupturas de gobiernos y de ciertas alianzas. Y que claro, entender el gobierno por parte de Eloy Alfaro es entender que se da paso a la separación de la Iglesia del Estado, y que claro, romper toda esa, entre comillas, esos gobiernos factos o dictaduras por parte de conservadores. Y que esto conllevó a que se enmiende la Constitución de 1906, o también llamada la evolución de la Carta Magna, una Carta Magna mucho más liberal. Tenemos también en claro el registro civil, donde por primera vez se puede dar cimientos al registro de la ciudadanía ecuatoriana. Pero claro, esto también conlleva ciertas rupturas o que se comienza a existir ciertos celos por parte de una oligarquía, por así decirlo, ya que por parte de esta revolución liberal ya socavada, pero que sin embargo esto conlleva que Leonidas Plaza Gutiérrez, un gran aliado por parte de Eloy Alfaro, dé paso a que en 1912 se implante una plutocracia que conlleva que toda la existencia de estos gobiernos sean meramente para alimentar el capital de la banca privada y de los bancos existentes. De hecho, de 1912 a 1925, con la financiación del gobierno de Gonzalo Córdoba Rivera, podemos encontrar que todos los bancos del Ecuador principalmente emitían su propio dinero, y que claro, aunque ciertamente existió por primera vez una libertad de prensa, esta era muy restringida, y que claro, entre todos estos gobiernos, la plutocracia fue importante para así socavar lo que es enmendar leyes de haciendas que poco a poco restringían los derechos fundamentales de muchas personas que trabajaban en dichas haciendas, y que toda esta cronología de hechos conllevó a que en 1925 se dé paso a la Revolución Juliana por parte de no tan solo el pueblo, sino también de jóvenes militares, los cuales, cansados de que no haya un Estado ecuatoriano hegemónico y que regule lo que es la banca privada, conlleva que se dé este paso, y que no tan solo por estos jóvenes militares que inspiraron esta Revolución Juliana, sino también en todos los sectores populares, como la clase media, los obreros, los trabajadores, que conllevaron a que exista esto, y que por primera vez se dé paso a un gobierno no tan solo liberal en ciertos aspectos, que no era un gobierno liberal. Después de Eloy Alfaro hubo un gobierno liberal plutocrático, y que claro, a través de esta revolución se conllevó un Estado-nación
más centralizado y nacional, velando así el interés del pueblo que el propio interés de la banca. Se da paso a la superintendencia de bancos, al Banco Central Ecuatoriano, que conlleva que haya un estado regulador, que dé paso a que se regule la moneda y que exista ya propiamente una moneda. Y que en todo este lapso que duró la Revolución Juliana hasta 1935, encontramos pasos agigantados en la ciudadanía y el Estado-Nación ecuatoriano. Por ejemplo, se da paso a la cédula, es decir, se da paso a un gran paso importante en esta vinculación jurídica política por parte de la ciudadanía, en el cual hay una cédula, la cual se puede identificar a todos los ecuatorianos y que, claro, también se dan leyes las cuales regulan de manera social a todos estos trabajadores que estaban en estas haciendas. Y que, claro, también en todo esto se enmiende una constitución en 1929, la cual permite el voto femenino y que no tanto la propiedad privada o ser un tanto analfabeto sea una causa para dar paso a un voto, y que por primera vez se dé el cimiento para que haya una vinculación entre los ciudadanos y lo que es el Estado ecuatoriano. Y todo esto, en todos estos lapsos presidenciales, se dé paso a que por primera vez el Estado ecuatoriano ponga pilares fundamentales para lo que hoy conocemos como un Estado-Nación, o como se lo dictamina en el artículo 1 propio de la Constitución, un Estado de justicia y de derecho, en el cual la soberanía del pueblo, la soberanía radique en el pueblo, y que existan y que se velen los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.